buenas noches, amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Tenemos hoy día un programa importantísimo con una cantidad de noticias, en realidad una más sorprendente que la otra. ¿Cómo estás, Guido? Buenas ¿Qué tal, noches. Patricia? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Desde la prisión preventiva de Gregorio Santos, que a este paso nos vamos a quedar sin presidente regional. ¿Ya van 4? Por lo menos. 4 detenidos. Prisión preventiva está Álvarez, entra Santos, el de Piura estaba no habido. El de Tumbes. El de Tumbes, perdón, no ha habido. Viña. Y Cerro el de Cerro de de Pasco. Así es, ya van Sí. 4. Realmente una noticia espeluznante. La otra, ya estamos viendo actuar al ministro del Interior que tiene su estilacho. Comentaremos al respecto si eso solo para la Cámara o va a tener un efecto más allá de, obviamente, las primeras impresiones. Esperamos, por supuesto, que todo vaya bien, pero escucharemos el análisis de nuestros invitados. Vamos a dar lectura a las 5 noticias que hemos seleccionado para hoy. La primera, dictan 14 meses de prisión preventiva contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por presuntos actos de corrupción. En tanto, la Fiscalía pidió la detención del presidente regional de Loreto, Iván Vázquez, por denuncias similares. La segunda, el ministro del Interior, Daniel Urresti, señaló que la depuración de los malos policías continuará. También indicó que se evalúan las repercusiones económicas de la eliminación del sistema de 24x24. Esta mañana dio cuenta de los resultados de las operaciones policiales ejecutadas en su primer día en el cargo. La tercera noticia. Ante la cercanía de las elecciones, la propaganda electoral invade indiscriminadamente las avenidas de nuestra capital, causando contaminación visual y contraviniendo el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones. Las zonas más críticas denunciadas por los vecinos son Lima Norte. La cuarta, el Consejo de Lima observará la polémica ordenanza que considera que los vecinos deberán aportar económicamente para la ejecución de obras públicas. La vocera de la Municipalidad de Lima, Laura Lozada, aclaró que la contribución de vecinos por obras municipales no es un impuesto. La quinta noticia, el secretario general del SUTEP, Jamer Villena, anunció que mañana realizarán una movilización en demanda de mejoras salariales. Según el dirigente, el gobierno no habría cumplido con los acuerdos firmados el año pasado. Muy bien, y para comentar esas noticias con nosotros, nos acompañan esta noche el alcalde de San Miguel y flamante candidato a la alcaldía de Lima, Salvador Heresi, y nuestro amigo el ingeniero Juan Cheput, que ya es un viejo conocido de esta casa. ¿Cómo están, Salvador, Juan? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y a quien no lo dejaron ser flamante candidato a la Municipalidad de Lima, a pesar de nuestras quejas y reclamos. Gracias por estar con nosotros, señores. Bueno, la medida de, obviamente, que se toma contra Gregorio Santos, a pesar de que se grite, esto es una persecución política, hay que reconocer que hay cierta consecuencia, ¿no es cierto?, de parte de la justicia con respecto a los actores similares que están en controversias similares. Es bastante obvio que no se puede investigar a una autoridad sobre un delito si la autoridad está en ejercicio, porque su capacidad de manipular y entorpecer la investigación sería muy grande. Sin embargo, no es poca cosa, ¿no? Ya contábamos 4 antes de empezar y no habíamos sumado al presidente regional de Loreto. Iván Vázquez, y potencialmente son 19, lo cual demuestra que definitivamente estamos en una situación espeluznante porque se tratan de autoridades que manejan una gran cantidad de presupuesto, que han sido elegidos para conducir a sus regiones en un marco de planes estratégicos y en coincidencia con las líneas maestras que puede dictar el gobierno central, y que a pesar de todo, lamentablemente han incurrido en una serie de indicios de corrupción, para hablar de aquellos que todavía no están involucrados en sendas causas judiciales, pero que demuestra el mal manejo presupuestal, demuestra que los organismos de control no están funcionando y demuestra también que la primera instancia, que es la de los consejeros regionales, no ha ejercido la labor de pequeña primer filtro, ¿no? Y se han coludido en muchos casos con los propios presidentes regionales. Yo no veo en esto a una persecución política, quiero ser absolutamente claro, a pesar de que en el tema medioambiental, en algún momento Gregorio Santos tuvo una situación protagónica
que luego lamentablemente degeneró cuando hubo una serie de acusaciones. Yo creo que lo que hay es un sistema de justicia que se ha puesto al fin a trabajar activamente, fiscales que acusan, que es la función del Ministerio Público, y jueces que no dilatan su decisión, sino que simplemente están al ritmo de un apresuramiento que no es político, sino necesario en momentos en los cuales la gran mayoría de los presupuestos regionales han sido dilapidados. O sea, ¿de qué nos vale haber tenido una gran cantidad de presupuestos para obra pública y mejora de infraestructura si hay algunos casos en los cuales se ha gastado hasta el 80% del presupuesto y no hay nada a la vista? Nada a la vista. Entonces, se ha perdido un momento estelar de captura de recursos. Es muy serio. Yo escuchaba hace unos minutos aquí en radioprogramas declaraciones del presidente de CONFIEP, el señor García Miró, diciendo que era, en fin, una muy mala noticia que estos presidentes regionales estuvieran encausados o detenidos. Y yo creo que es una buena noticia saber que la justicia está actuando. Es una mala noticia, por supuesto, que quienes se lanzan a una responsabilidad en el manejo administrativo de la región terminen haciendo mal uso de ellos, pero es una buena noticia saber que no hay más impunidad, ¿no es cierto, Salvador? Bueno, es un tema muy preocupante. Realmente este es un tema que cuestiona, más allá de lo que ha señalado Juan con el tema de la impunidad que existía y que ahora se vislumbra una, digamos, investigación y una sanción severa para las indebidas gestiones de los recursos de los peruanos. Preocupa desde el lado de lo que ha significado la eficiencia del Estado y el proceso de regionalización. Durante estos últimos 15 años se ha hablado en el país de crecimiento económico sostenido, de que el país ha tenido digamos, unas performances muy importantes. Sin embargo, este crecimiento no se ha visto, digamos, relacionado con la felicidad o el sentimiento popular de la gente de beneficio. La gente no se ha sentido beneficiada por este crecimiento. Y evidentemente esto ha significado que los grandes presupuestos que se han trasladado a través del proceso de regionalización no han sido correctamente usados, no ha habido entonces una eficiencia del Estado y efectivamente la gente, a partir de que las cosas no se hacen a propósito del crecimiento, comienza a cuestionar el proceso democrático, comienza a cuestionar los procesos de centralización. Y entonces es una muy buena luz al fondo del túnel el hecho de que empieza a decirse, bueno, no todos los problemas son originados por el gobierno central. Hay problemas reales en nuestro país de desarrollo que tienen su origen en la pésima gestión de autoridades que están manejando recursos que cualitativamente son mayores inclusive que los de la propia capital de la República. Así es. Ahora, sin alusiones a ningún tipo, porque además sabemos que en Lima, por ejemplo, la capacidad de control no tanto de las autoridades, sino también de los propios vecinos es mucho mayor, ¿no es cierto? No tanto porque se den cuenta más rápido de la malversación de sus alcaldes y de sus autoridades, sino porque les hacen caso. En otros lugares la gente se da cuenta al toque, simplemente no encuentran un eco en sus quejas. Se sabe que muchos de estos casos ya habían sido de alguna manera alertados, que Fiscalía tenía indicios de los órganos de control que han estado mirando y que sin embargo han demorado en algunos casos hasta 2 o 3 años para iniciar las investigaciones. Hay cálculo, no digo que sea una persecución, Juan, pero sí hay cálculo en la fecha. Hay cálculo político en el momento en que Fiscalía empieza a abrir las investigaciones. Esa sí podría ser una pregunta válida, ¿no? Puede ser, pero el gatillador yo creo que ha sido el caso de César Álvarez. Y más pero bien, sobre si el no cual tenían ya información antes. ¿No? Pero deberíamos cuestionarnos, hacer un ejercicio contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si es que si no saltaban todos los problemas de César Álvarez? De repente hubiéramos seguido conviviendo con una impunidad y un mal gasto y una anomia o una falta de voluntad política de parte del Contralor y de la misma Fiscalía, y no se hubieran cuestionado los propios fiscales, no tendríamos al señor Peláez en esos momentos sentado en una comisión de investigación, ni tampoco cuestionando al señor Ramos Heredia. Porque entonces, lo interesante del caso Álvarez es que salta porque la población exige que se tomen cartas en el asunto. Es que siempre hay gatilladores, sucedió con Fujimori, sucede con cualquier episodio de corrupción, pero hace un momento Guido mencionaba al presidente de CONFIEP, y yo creo que acá también tiene que haber una mención a una involuntaria omisión de parte de él, que es el papel de los empresarios, sea cual sea su dimensión, pequeño, mediano o grande. Porque para que exista corrupción tiene que haber empresariado. Y si hay en estos momentos 19 presidentes regionales cuestionados, pues ¿qué está haciendo la CONFIEP y su comité de ética para sancionar a esos empresarios que en algunos casos son recurrentes? Y por otro lado,
La corrupción es un sistema y como tal tiene diversas aristas. La arista del empresariado, la arista política, la falta de participación ciudadana, el papel de algunos medios de comunicación, etcétera, etcétera. El silencio mediático alrededor de graves acciones de los presidentes regionales, lo que sucedía en Ancash, es algo que también demuestra de que es necesario ingresar a ver todo esto como un sistema. Entonces, cuando el señor García Miró menciona lo lamentable de la situación, pues también hay que decir de que es necesario que activen ellos su comité de ética para ver para que se den cuenta que hay un factor común, obras de construcción. No, además, respetando perfectamente las declaraciones del señor García Miró, ha dicho que le parecía importante que la justicia actuara independientemente del, digamos, de la investidura de la persona involucrada. Claro, eso es valioso. Mira, yo no cuestiono a la persona ni lo que ha dicho, sino que debería complementar lo que pasa es que con el papel de los empresarios. Hay empresarios no intocables, ¿no? Hay empresas intocables. Hemos visto a gente presionar duro para que las licitaciones le vengan de una u otra forma y presionando a municipios por aquí y por allá y mira, vamos, ¿no? Ahí están sentados en más de un... El papel de la OIM, el papel de un organismo de Naciones Unidas, una ley de Contraloría que solamente reacciona y no previene. Por eso te hablo de un sistema. Empresarios, inclusive del extranjero, que dentro de su análisis de preinversión toman en cuenta la coima. Y eso no lo digo yo, lo dicen los textos de estudios de corrupción. Quizá Salvador, con su experiencia de varios años en la alcaldía de San Miguel, nos pueda dar una pista sobre esto. Porque gracias a Dios tu administración ha sido impecable. Hay un aprecio de los vecinos y ha habido en estos últimos años una mejoría notable del distrito con ganancia para todos, a pesar de los problemas que pueden subsistir. Como toda ciudad. ¿Tú has tenido, no sé, pues, ocasiones donde empresarios han venido a ofrecer sus buenos oficios para hacer tal y cual cosa, con una tajadita para todos? Yo lo que he procurado, te digo, en lo que se refiere a mi gestión, no son muchos los recursos disponibles para obra de infraestructura pública. Por ejemplo, el tema de la avenida Costanera, que yo recuerdo la primera vez que vine a Radioprogramas del Perú, tuvimos una conversación al aire y te invité para que visitaras todo cómo era. Invitación que acepté rápidamente. Tú eres un testigo de excepción de la transformación. El basural que era eso. O sea, realmente eso era una calamidad. Era como un submundo, parecía una película... Era la continuación de los barracones. Sí, porque además vivía gente ahí entre los huecos. Realmente era un submundo. Y entonces, nosotros no teníamos, si hubiéramos hecho con inversión privada la obra de la Costanera, no nos hubiera alcanzado de dinero. Hicimos un convenio con el Ejército del Perú y eso nos permitió reducir los costos de la obra. Y 30 cuadras de pistas y veredas en la Costanera nos costaron 1,5 millones de soles. Disculpen la expresión, es alucinante. O sea, hablar de 1,5 millones de soles por una avenida de 3 kilómetros. Que además cambió la cara del distrito. Ese dinero ya lo hemos recuperado, pero largamente como gestión porque el valor del terreno se recuperó. Pero acá tiene mucho que ver también el tema de la calidad moral de las personas, porque siempre hay una forma de sacarle la vuelta a la ley. O sea, la ley puede ser muy severa, pero siempre hay una forma de sacarle la vuelta a la ley. Entonces depende mucho también del liderazgo, de la capacidad moral de las personas. Ahora, yo coincido con lo que dice Patricia en su pregunta, que más que una aseveración era una pregunta que se van a hacer todos los ciudadanos. ¿Por qué esta situación digamos, de prisión preventiva para 4 o 5 eventualmente presidentes regionales a puertas de elecciones municipales les permite a los propios presidentes regionales detenidos victimizarse y legitimar el proceso? Y no, entonces, de hecho, en Cajamarca, en el sentido de la oportunidad, se están produciendo protestas en favor de Santos. Además, hay un tema más, porque eso nos podemos ir a la pausa, y es que si una unidad, llámese Contraloría, la UIF o cualquiera de las que mantiene control sobre cómo se está gastando el dinero, lanza una alerta y Fiscalía se demora 3 años, dejó 3 años más que se robara. Sí, pues. O sea, fueron 3 años más de robo, ¿no? Entonces, es 3 años más de malversación de recursos públicos. Eso no debería pasar, ¿no? Francamente. Bueno, podríamos seguir hablando de este tema. Creo que la pregunta planteada por Patricia que ha retomado Salvador es correcta en el sentido de que
más allá de que era necesaria la prisión preventiva, Santos era alguien que se iba a fugar. Bueno, esto está en apelación y todavía puede corregirse. En algunos casos es evidente que la prisión preventiva es indispensable. No sé si en todo, pero no hay que victimizar tampoco. Hay varios a más, quienes, ¿no? O sea, si fuera una persecución política 19. tendría... El problema es que son 19, todos, ya que vayan de una vez. Pero los antecedentes de Santos no son para una prisión preventiva, si vamos a una... A eso me refería, ¿no? A eso me refería, ¿no? Yo creo que en el caso de Santos, que pretende un liderazgo político, que aspira a ser presidente de la República, lo que pasa es que lo que dice Patricia también es cierto. No puede dejar en el manejo administrativo regional a alguien que supones que ha delinquido y que puede manipular. Podría ser, tal vez, ¿no? Sí. Tenemos que hacer un corte, lamentablemente, y nos vamos a ocupar del segundo tema, que son las primeras acciones tomadas por el ministro del Interior.